24, versículos del 15, del 16 al 25. Cuando todos lo tengan, digan amén. 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 Dice así la palabra del Señor. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era del Arauna Jebuseo. David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio el rey y sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes, y por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Padre, te damos gracias, mi Jesús, porque todavía, mi Señor, tú haces cesar. Todavía, mi Señor, tú haces detener. Pedimos, mi Cristo, que igual que mi Señor, un altar se ha levantado, mi Jesús, que tú oigas, Padre, las oraciones y las súplicas de tu pueblo. No solamente, mi Señor, por cualquier pestilencia que esté rodando, oraciones y súplicas, mi Señor, por situaciones en el matrimonio, por situaciones en el trabajo, por situaciones en la finanza, que cualquiera que sea, mi Señor, que está, mi Señor, afectando, mi Cristo, que escuche la súplica, que hagas parar y hagas cesar, y hagas detener, mi Señor, aquello, mi Cristo, que está robando, mi Señor, matando y destruyendo, mi Cristo. Y así pedimos en esta tarde, mi Señor, que tu palabra salga, mi Jesús, que sea tú, Padre, arrestando, Padre, mi mente, corazón, mis labios, mi Señor, y claramente se ha expresado todo, mi Señor, la mente tuya. Gracias, mi Señor, porque tú haces parar. Gracias, mi Señor, porque todavía tú haces cesar. Gracias, mi Señor, porque todavía tú declaras una palabra, mi Cristo, y es hecho, mi Jesús. Gracias, Padre, porque abres camino. Gracias, mi Señor, porque todavía sana. Gracias, mi Señor, porque todavía salva. Pero en especial, gracias, mi Señor, porque todavía detienes, mi Señor, lo que te afecta a tu pueblo, mi Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Se puede sentar en la presencia del Señor. Hoy el mensaje en esta tarde he puesto por tema donde Dios dice para, donde Dios dice basta, donde Dios dice detiene. Porque todavía Dios para, todavía tú detienes y todavía dice basta, especialmente aquellas cosas que asedian y sufren el corazón del ser humano. Hoy conmemoramos la última semana del ministerio público del Señor, donde entró por última vez en Jerusalén. Vemos que en este lugar, donde leímos en el texto en esta tarde, donde paró, donde cesó, donde Dios dijo para a la pestilencia, que también Jesucristo en ese mismo lugar, en Jesucristo en ese mismo espacio donde se detuvo en el texto, que también se detuvo y se paró en una cruz, donde fue levantado y también hizo cesar la pestilencia de la muerte espiritual en la vida del ser humano, que todavía estamos celebrando en esta tarde, en este domingo, cuando Jesús, por medio de su sacrificio, el ser humano no solamente obtiene el perdón de pecado, pero también su reconciliación con Dios, que resulta en su vida eterna. Estamos celebrando un día como hoy, que
que Jesús entró victorioso no solamente en su vida ministerial, pero especialmente a vencer el último enemigo del ser humano, que fue el enemigo de la muerte, donde lo venció todo, todas las condiciones del alma, de enfermedades, de demonios, etc. Pero todavía faltaba vencer uno más. Había demostrado su poder sobre el clima, sobre los tiempos, demostró su poder sobre la muerte, demostró su poder sobre las enfermedades, demostró su poder sobre los demonios, pero una semana como hoy fue a demostrar su poder sobre el último enemigo tuyo y mío, que es el enemigo de la muerte espiritual del ser humano, que igual que la pestilencia cesó por medio de un sacrificio en el tiempo de Israel que estamos leyendo, que por medio de Cristo toda pestilencia cesa también, especialmente pestilencia espiritual sobre el ser humano, por medio del sacrificio de Cristo. Lo que hicieron los bueyes, lo que hicieron los corderos, ahora Cristo lo hace en todo por medio de su sacrificio. Si en esta tarde con Jesús todo lo que no quiere en nuestras vidas para, sea en la vida de solteros para, sea en la vida de casados para, sea en las finanzas para, sea en los negocios para, son todo aquello que busca hacer que todavía hace sufrir, que todavía hace angustiarse, que todavía causa tomar de ver al ser humano. En Cristo todavía Dios tiene el poder de hacerlo parar. Yo no sé que en esta tarde tú necesitas que Dios le dé una palabra, Señor, hazlo parar, hazlo detener. Cesa, Padre, lo que está sucediendo en mi hogar, cesa lo que está sucediendo en mi finanza. Todavía Cristo tiene poder, igual que lo tuvo en el texto en esta mañana, tiene poder para hacer parar. Pero vamos a ver dónde ocurre. Esa es la asignación, miren, esta tarde, de que ocurre en un lugar. Yo sé que ocurre, pero ocurre en un lugar. Y donde ocurre, igual que ocurrió en el texto, en un altar, que ocurre en ese lugar de comunión, ocurre en ese lugar de intimidad, ocurre en ese lugar de intercambio, ocurre en ese lugar donde viene en encuentro con divinidad y recibimos esa palabra de parte de divinidad en nuestras vidas, que es nuestro Señor, que ahí es donde ocurre el para. Por la razón que continúa, entonces muchas veces se ha descuidado y no se ha levantado altar. Porque ya vemos que Dios para. En esta tarde no tenemos que decir que no para, porque Dios para. Entonces el problema es si hemos descuidado o si no hemos levantado altar donde podemos encontrarnos con el Señor y recibir una palabra de Él donde Él diga para. Recibir una palabra de Él donde Él diga detenga. Recibir una palabra de Él donde Él lo haga cesar. Damos gracias a Dios. Así que ahí en esta tarde, ese lugar de comunión, es un lugar de comunión donde hace parar. Es un lugar de comunión donde se detiene. Y no estoy hablando necesariamente de pestilencia en el texto, donde cualquier cosa que esté operando en tu mente, cualquier sentimiento que esté operando en tu corazón, cualquier apetito o cualquier impulso, cualquier acción esperando tu espíritu, que cuando se acerca y quizás te está llevando a robarte la bendición de Dios, ahí para en la presencia de Dios. Así que quiero hablar en esta tarde de ese lugar donde Dios dice para. Así que vamos a examinar el texto en esta mañana, donde veremos que no solamente cómo se escogió el lugar donde se levantó el templo de Salomón, no solamente vamos a estudiar en esta tarde cómo fue, porque ya ustedes lo vieron, cómo fue que se escogió el lugar donde Salomón eventualmente y los templos subsiguientes serían levantados, sino que donde por medio entonces donde se levantó un altar a Dios, pero donde también donde Dios dice para y basta ya. No puedo dejar de repetir, no sé si hay algo en tu vida que está operando que tú tienes que quieres decirle basta ya. No sé si hay algo que está operando independientemente de la salud, que está operando en otras áreas de su vida, nuestra vida, en la que estamos en necesidad de decir, Señor, para ya, que baste ya, mi Señor. Esto que está haciendo robar, matar, destruir, que está afectando nuestra felicidad. En esta tarde Dios te va a entrar en un mensaje. En esta tarde Dios te escuchó en tu silencio. En esta tarde Dios te escuchó tus madrugadas que estabas llorando y te viene a decir que Él tiene poder para hacerlo parar. Yo sé que quizás la única noticia es que he escuchado cómo las cosas siguen avanzando y repitiendo, pero que hay una noticia nueva. Hay un Dios que hizo esta tierra, hay un Dios que todavía tiene control, hay un Dios que todavía tiene potencia y hay un Dios que todavía con su palabra dice para y separa todo lo que Él dice. Santo. Así que vemos esta tarde los pecados que provocaron juicio. En esta tarde, algo un momentito, con su mano derecha haga así y así, muévela así.
Muévelo así, sí. Muévelo así. Es porque te aprieta el cinturón, porque vamos con un ride. It's going to be a little rough ride. It's going to be a little rough ride. So I'm just going to say it's going to be a little rough. Yeah, aprieta el cinturón. It's going to be a little rough. Porque en el texto de esta mañana vemos como Dios ejecuta juicio no sobre los gentiles, no sobre los amorreos, no sobre los cananeos, pero sobre su pueblo. ¿Y cómo fue detenido? Pero específicamente vemos que la ira se encendió, como si tiene su Biblia abierta, ven el versículo 1, donde declara que la ira se encendió contra el pueblo de Dios y contra David. En 1 Crónicas 21 dice que Satanás incitó a David a hacer un censo. Vemos que la ira de Dios contra el pueblo, que vemos que se ilustra a través del pecado de David. Que igual que David había pecado por medio de su orgullo, que también el pueblo a su medida, a mayor o menor, también había pecado. Y la ira de Dios se encendió, que es lo que ilustra con David, pero se encendió también con el pueblo. Vemos que, porque es específicamente el área de David, porque en Proverbios 6:17 hay 6 cosas que Dios aborrece y la primera que menciona es el orgullo. Y David aparentemente se había enorgullecido, ya sea por el agradecimiento o el poderío del pueblo que Dios le había dado el liderato sobre. Porque la prosperidad es una gran tentación para crear orgullo en la persona. La prosperidad es una gran tentación de uno olvidarse de Dios y olvidar quién fue que hizo la prosperidad posible y comenzar a creerse independiente de Dios. Así que Dios simplemente, David ilustra lo que estaba ocurriendo en la vida también, que David tipifica lo que estaba ocurriendo en la vida del pueblo, específicamente el pueblo de Dios. Y está ya al final de su tiempo, ya está al final de su temporada. Una de las cosas que usted tiene que ocupar, que cuando esté en los últimos días de su tiempo, número 1, cuídate de las sugerencias de Satanás, pero número 2, cuida que no se te levante el orgullo en tu corazón, que igual que empezaste bien, que termines bien. Vemos que a pesar de que al final estaba titubeando, pero David terminó bien, terminó estando en amistad con Dios, terminó estando reconciliado con Dios, terminó estando en comunión con Dios, que no importan los errores que he cometido, que tú te asegures que tú termines bien. Que tú termines bien, igual que vemos el texto que terminó bien. Y no nos dice en esa, y esta es la parte que me gusta, no me dice qué exactamente el pueblo estaba haciendo que provocó la ira de Dios. Y no nos dice exactamente, por lo menos nos ilustra qué es lo que estaba haciendo por lo menos David, que se había enorgullecido, pero no nos dice qué estaba ocurriendo en el pueblo, que entonces provocó la ira de Dios en la vida del pueblo. Y me gusta esa parte porque son muchas, porque son variadas. Si leen en la escritura, hay muchas cosas que de un momento a otro han provocado la ira de Dios en su pueblo. Como en Apocalipsis, no necesariamente la ira. En Apocalipsis habla de que algunas iglesias perdieron el primer amor, que algunas manos perdieron la pasión, donde estaban haciendo las cosas sin la pasión, donde estaban haciendo las cosas sin ese fervor, sin ese celo que inicialmente habían comenzado, donde habla el Apocalipsis que se provocaron a Dios porque habían algunos que habían asumido la doctrina de Balaam. Doctrina de Balaam fue que enseñó a ponerle tropiezo al pueblo de Dios, que claramente la Biblia decía que no hagas esto, pero Balaam le enseñó a Balac que diga al pueblo que haga las cosas que Dios le desagrada y que no va a pasar nada. Y vemos y eso en esos tiempos, pero todavía ocurre hoy, donde hay personas practicando cosas que la escritura claramente condena, y hay una doctrina que está operando en su mente, hay una enseñanza que está operando en su mente, tratando de convencerle de que a Dios ahora le agrada lo que con toda la vida ha dicho que le desagrada. En Apocalipsis también habla de un personaje, Jezabel, una profetisa en la que vemos que seduce y a fornicar, que los lleva a fornicar, no solamente espiritual pero físico, y que de alguna manera en el tiempo de Apocalipsis que podía fornicar y todavía podía subir a los altares, que todavía fornicar y todavía podía ministrar, que todavía fornicar y Dios no le importaba esas cosas. Y vemos que no dice la escritura qué fue lo que provocó la ira de Dios, pero vemos en el texto que hay muchas cosas en el pasado ilustrado que sí provocaron la ira de Dios en medio del pueblo de Dios.
Lo vemos también como dice que hay algunos que tenían nombre de que están vivos, están muertos. También Apocalipsis habla de los tibios, que no están ni fríos ni calientes, que un día están en la discoteca, otro día están tocando piano, un día están en el club y otro día están tocando batería, un día están quizás en lugares oscuros y también están ministrando fuerte al altar. Estaban provocando la ira de Dios. Y vemos que eso en aquel entonces, hay momentos a otros que muchas veces se provoca la ira de Dios en medio de su pueblo. Y vemos que igual que Dios tomó acción, muchas veces Dios también toma acción. Vemos que también quizás, como en el Antiguo Testamento, quizás tienen dioses ajenos, donde venían un domingo y quizás adoraban a Dios, venían el martes y quizás adoraban a los santos, venían los miércoles y quizás adoraban a los espíritus, venían el jueves y quizás se paraban en los collares, venían y tenían múltiples dioses en su vida, provocando la ira de Dios. Vemos que no solamente quizás dejaron de honrar padre y madre, Santo. como dice, voy a pasar por quizás dejaron padre y madre adorando a Dios, ministrando el templo y dando lo que su padre necesita para su sustento, deshonrando padre y madre. Y quizás, como dice en los 10 mandamientos, quizás en el pueblo de Dios había adulterio y fornicación. Y de alguna manera alguien le enseñó que está bien que tú adulteres porque eso está bien con Dios. Que Dios te da permiso, porque quizás con tu esposo o tu esposa a lo mejor está viendo, así que cógete una chilla en Oceola, cógete una chilla en Seminole, cógete una chilla en Brigada, y no hay problema porque Dios no tiene problema contigo, porque sabe que estás pasando por problemas, sabe que tienes unos apetitos, sabe, etcétera, etcétera, y comenzar a enseñar, y comenzar a enseñarle al permiso, a hacer algo que Dios claramente prohíbe. Fornicación en medio del pueblo. Fornicación heterosexual, fornicación homosexual, todo tipo de fornicación, y parado en un altar, y parado ministrando, y sin estar con alma arrepentida. No nos dice cuáles son los pecados del pueblo. Hurtando, tomando y no pagando. Es como si un hermano de la iglesia, mira, ve a casa y arréglame, qué sé yo, el storage, y yo te voy a pagar 100 pesos. El hermano llega y dice, mira, perdóname, no tengo los 100 pesos, te lo pago. Mentiroso. La mentira es una de las características principales del diablo, que el Señor lo reprenda. Creyentes mentirosos, ministerio mentiroso, evangelistas mentirosos, pastores mentirosos, misioneros mentirosos. Tanto fire. Y después del cinturón, codiciando al prójimo, codiciando el pueblo de Dios, codiciando lo de otro, codiciando al hombre, a la mujer de otro, codiciando las cosas materiales de otro, codiciando las prosperidades de otro, usando la iglesia como instrumento de ganancia. Que todo lo que ven en la iglesia como instrumento de ganancia, donde puedo vender bien, donde puedo vender mi joya, donde puedo vender la joya Lifetime, donde puedo vender los Baskin Rainbow, donde puedo vender, en esta iglesia yo puedo vender, no que yo pueda crecer, no que Dios me pueda administrar, no que Dios me pueda transformar, sino un instrumento de ganancia personal en mi vida. Por eso que no dice cuáles eran las cosas que el pueblo de Dios estaba practicando, que estaba incitando la ira de él. Pecado dentro del pueblo de Dios. El sermón del monte, Jesús habló del orgullo espiritual, de hacer las cosas para que la gente lo vea. Habló de las imaginaciones, el pueblo de Dios con imaginaciones, con sus imaginaciones, no quizás físicamente, quizás no pecaban, pero con sus imaginaciones hacían de todo. Y Dios lo veía, y para Dios es como si fuera real. Si tú te lo imaginas en tu mente, para Dios fue real y es necesario arrepentirse, porque provoca la ira de Dios. Y esto todo estaba sucediendo. Pero la pregunta no es lo que el pueblo estaba haciendo. La pregunta es que si yo estoy practicando algo que su palabra dice que a Dios no le agrada. Si yo estoy practicando algo que su palabra dice y está causando la ira de Dios en mi vida. Y lo estoy diciendo en esta tarde, no necesariamente para señalarlo, lo estoy diciendo esta tarde como advertencia, porque puede ser que de repente entonces se manifieste
una disciplina por la ira de Dios en medio de esas situaciones. El versículo 3, Joab fue donde David le dijo, pero ¿por qué tú quieres hacer eso a un censo? No hagas esto. Y Joab se le acercó y le dijo, no lo hagas. No está bien, esto no está bien, porque viene de una actitud, viene una motivación errónea. Joab fue como el asno de Balaam, tratando de detener su proceder. A pesar de que Joab no es Gad, vemos que Gad era el profeta que tenía acceso al rey. Quizás Joab no es Gad, pero viene con palabra de Dios. Y lo que vemos en esta tarde, muchas veces hay personas que van a acercarse a ti y quizás no es el pastor, quizás no es evangelista, quizás no tiene título, pero viene con palabra de Dios en tu vida. Hay personas que Dios va a enviar, hay Joabs que Dios está enviando a tu vida, diciendo que está mal tu proceder, diciendo que está mal como te estás conduciendo, diciendo que está mal de acuerdo a la palabra, y porque simplemente no viene quizás de una palabra profética o viene una palabra sobrenatural, la estás descontando, y mientras la estás descontando, la ira permanece, mientras la estás descontando, la provocación permanece. Así que vemos una de las cosas que estamos llamados, que primero no despreciar los Joabs en nuestras vidas. Las personas que Dios pone para detener nuestro proceder, las personas que nos pone para detener nuestras decisiones, las personas que Dios pone que quizás no tiene el título grande, ministerio grande, influencia grande, unción grande, pero tiene palabra de Dios para tu vida y mi vida para detener nuestro proceder, porque estamos quizás procediendo de una manera equivocada y Dios la está enviando como su misericordia. Así que tenemos, número uno, no solamente no despreciar los Joabs en nuestras vidas, sino que también seamos Joabs también en la vida de otras personas. Tú no te puedes quedar callado, tú no te puedes quedar callada cuando alguien está procediendo no de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú percibes en tu espíritu de que el espíritu con lo que está haciendo las cosas no es de Dios, no te puedes quedar callado, no te puedes quedar callada, porque puede ser que está provocando ira de Dios y estamos llamados, igual que Joab, a llamarle la atención. Mira, no está bien lo que estás haciendo, con el espíritu que lo está haciendo, con la actitud que lo está haciendo, con la motivación que lo está haciendo, no está bien. Así que no nos podemos quedar callados, aunque sea tu esposo o tu esposa, aunque sea tu hijo o tu hija, aunque sea el que sea familiar, pariente, amistad, el que sea. Si verdaderamente lo queremos, tenemos que proclamar que lo que están haciendo no está bien delante de Dios. Y después de 9 meses y 20 días, Joab fue y terminó el censo. Y él tomó su tiempo. Tomó su tiempo porque no estaba de acuerdo. Y cuando uno no está de acuerdo con algo, muchas veces uno arrastra los pies. No voy a detener, estoy tratando de avanzar. Pero más que eso, para darle tiempo a David a ver si se arrepentía. Porque no se toma 9 meses para tomar un censo, ni aún en nuestros tiempos, ni en aquellos tiempos tampoco. Y se tomó 9 meses, a ver, dándole espacio a ver si David se arrepiente. Porque alguien esté practicando lo que al Señor le agrada, y quizás no haya pasado nada, no quiere decir que el Señor no esté provocado. Porque simplemente una persona haga algo que la palabra dice claramente que Dios no le agrada y no esté pasando nada, no quiere decir que Dios no esté provocado, está airado. Y el versículo 11, cuando terminó, él esperaba placer y satisfacción en la noticia de saber cuánta gente tengo, cuánta gente que sacan espada, cuán engrandecido. Y él esperaba hallar placer con esa noticia, y lo que no fue ello placer, lo que le causó fue un peso, un golpeo en su corazón. Así es seguir las sugerencias de Satanás y las sugerencias de la carne. Porque una vez que se cumplen, en vez de traer la alegría que uno espera, lo que trae es un peso en el corazón. Cuando uno sigue la sugerencia del enemigo, especialmente en la vida de soltero, en la vida de casado, en la crianza de los hijos, cuando uno descuenta los consejos de Dios y sigue los consejos que vienen de la carne de los enemigos, lo único que va a resultar, primero, no vas a recibir lo que tú esperas, lo que va a recibir es un golpe, un dolor en el corazón. No importa donde quiera que se practique. Y él, cuando comenzó el dolor a golpearle en el corazón, entendió que había pecado. Y le pide perdón a Dios. Y se arrepiente. Y le pide que le quite el pecado. Porque antes no veía el daño, pero ahora su corazón le condenó. Donde otros veían como nada, su corazón le convence de pecado.
Le convenció que el pueblo no era de él para él estar contando, que el pueblo era de Dios. Le convenció como líder, le convenció como ministro. Cualquier persona que Dios te ponga a cargo, no son tuyos, son de Dios. Algunos se creen que son tuyos, no son tuyos, son de Dios. Si no te pendiente a los números, porque los números todos son de Dios. Y cuando se dio de cuenta de lo que el orgullo le había hecho, se arrepintió. Y dale gracias a Dios si tú tienes un corazón que te golpea. Dale gracias a Dios que tienes una conciencia que te acusa. Dale gracias a Dios cuando haces algo o estás provocando, o estás planificando una dirección que a Dios no le agrada. Dale gracias a Dios que tienes un corazón que te dice estoy mal. Un corazón que te dice he pecado contra Dios. Un corazón que dice tengo motivos equivocados. Un corazón que te dice que tengo intenciones equivocadas. Mis imaginaciones están equivocadas. Mis sentimientos están equivocados. Que aunque los demás lo vean como bien, tú sabes que tu corazón te está convenciendo que estás mal. Estás mal como te conduce con tu cónyuge. Estás mal como estás conduciendo con tus hijos. Estás mal como te estás conduciendo a puertas cerradas. Qué bueno que todavía tú tienes un corazón que Dios puede tocar y golpearte y darte, decirle estás mal, que necesita que número uno, que pare. Que eso es lo que estamos hablando. Necesita que pare ese golpeo. Necesita que pares ese pesar. Necesita que pare lo que tu corazón está haciendo. Y de la manera que paró en la vida fue yendo a Dios y diciendo Señor, me arrepiento. No solamente lo que yo hice, lo que hice Joab hacer. Me arrepiento y quita el pecado de mí. Dele gracias a Dios si tu conciencia todavía te acusa. Dele gracias a Dios cuando haces algo y el Espíritu Santo comienza a decirte no estuvo bien. Yo sé que los demás lo ven como nada, pero Dios lo ve como algo que no está bien. Y entonces vemos el juicio de Dios sobre el pueblo y sobre David indirectamente. En 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Especialmente aquellos que son indiferentes a los Joab en su vida, que son indiferentes a los golpes del corazón. Porque cuando uno hace las cosas que no están de acuerdo, por lo menos Dios en su misericordia te envía a Joab para tratar de detenerte. Y si no te envía Joab, te envía que tu corazón te golpee. Pero aquellos que se han vuelto en cierta forma anestesiados a lo que las personas que Dios envía en su vida para su corrección, se han vuelto anestesiados a su mismo corazón. Cuando le golpea estás mal, que aunque los demás lo están haciendo, estás mal de la manera que estás procediendo cuando el corazón mismo le golpea. Y muchas veces también se hacen indiferentes. Y vemos que, porque se hicieron indiferentes a los Joabs, se hicieron indiferentes a como su corazón y su conciencia lo acusaba, de repente llegó lo que ellos creían que iban a tener tiempo para prepararse. De repente llegó las consecuencias de su provocación a Dios. Y Dios manda a Gad en el versículo 12 y 13 a David que coja el juicio sobre su pueblo, donde todo resultará en lo que David se enorgullecía. David tiene un orgullo en la cantidad de pueblo. Mira que mucha gente tengo, mira que muchas espadas tengo, qué grande soy. Y los juicios que venían iba a comenzar a disminuir aquello que ellos se estaban enorgulleciendo, que es el pueblo. Dice, 3 cosas te voy a ofrecer de parte del Señor, dice Gad: espada por 3 meses, guerra, hambre o hambruna por 7 años, o pestilencia por 7 días. La hambruna no quería, porque acaban de salir una hambruna con los gabonitas. ¿Te acuerdas? Si ya en su Biblia más ha pasado, dice que pasaron una sequía por culpa de los gabonitas. Acaba de ser una hambruna. Yo no quiero hambruna. Es como, yo no sé los tiempos de antes, ahora no, pero antes te van a escoger. ¿Quieres la chancleta? ¿Quieres la correa o quieres la vara? Escoge. Como si, yo no sé ahora, pero antes, bueno, a veces no estaba en coger para decir, mira, te voy a dar 3 cosas: o quieres un chancletazo, o quieres un escobazo, o quieres un correazo. Mira, me lo escoge, pero algo va a venir. Pues así mismo le dijo a él, dijo, no, hambruna no queremos, porque ya acabamos de salir de una hambruna con los gabonitas. Guerra no creo, porque el hombre no sabe cuándo parar. Porque cuando se entra en guerra, no sabe cuándo parar. Doesn't know when to stop.
God knows when to stop, but the woman doesn't know when to stop. No tiene misericordia, no tiene compasión. No, yo no quiero caer en manos de nadie. Dice pestilencia, caer en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová sabe. Pestilencia, ¿por qué? Porque Jehová sabe quiénes son los que le están provocando la ira. Jehová sabe quién saca la espada. Jehová sabe quiénes son aquellos o aquellas que están rehusando a los Joabs que están enviando su vida, al peso que le están viendo el corazón para que se reforme. Escoge la pestilencia porque la misericordia de Jehová son muchas, porque tiene compasión y porque tiene misericordia. Aunque envíe, Dios sabe cuándo parar. Porque como padre que disciplina a sus hijos, que muchas veces no les gusta, pero aún cuando lo disciplinaba, llegaba un momento que aunque le quería 40 azotes, quizás paraba en 5, porque ya veía que ya hay misericordia. ¿Verdad que sí? Pues si como padre tenemos misericordia, mire, me tiro en las manos de Dios. Aunque sean 3 días, yo sé que por lo menos Dios va a tener misericordia. Aunque sea 3 días, Dios sabe quién es lo que le están provocando la ira. Dios sabe quién tiene que sacar la espada. Así que coge y dice, pues son 3 días. Y todo esto vino de repente. Porque no había Facebook, no había noticias, no había nada. Esto empezó a ocurrir y nadie sabía qué rayo estaba pasando. Excepto David. Nadie sabía lo que estaba. Esto empezó la misma mañana que esto comenzó. Y vemos aquí, y tú te preguntarás, pero ¿por qué Dios no le envió a Gad durante los 9 meses? ¿Por qué Dios no envió al profeta para decirle, mira David, estás mal, mira David, Joab está censurando al pueblo, detente? ¿Por qué no envió al profeta? ¿Sabe por qué? Porque el profeta se mueve y se detiene por Dios. Cuando Dios dice, amor quiso Gad y decirle, mira Señor, David está mal, déjame llamar a tal. No, te quedas sentado donde tú estás. Porque testimonio tiene. Le envié a Gad, tiene el Torah, tiene todo lo que tenga delante de él para que le testifique que su proceder está mal antes que se cumpla el censo. Pero tiene que entender que los profetas y los profetizas de Dios se mueven y se quedan por el movimiento de Dios. Si Dios dice que se quede y se calla, se calla. Y Dios dice que se mueve y habla, que hable. Y entonces, al cabo de este tiempo, en esa misma mañana, comenzó un de repente. Y comenzó a desatarse una pestilencia interior del pueblo que nadie sabía lo que estaba pasando. Y de repente comenzó a cumplirse lo que algunos creían que tengo tiempo. Lo que algunas cosas en esta mañana vengo de parte de Dios, que mucho quizás su tiempo Dios se está acabando, donde están provocando, donde están demorando su reformación, están demorando su conversión, están demorando porque creen que van a tener el tiempo adecuado para cuando llegue el último día, Señor, perdona mis pecados, Señor, acéptame, y que creen que van a tener oportunidad para reformarse con Dios. Y vemos que el texto no tuvieron oportunidad. En el texto vemos ilustrado que la pestilencia llegó en el momento que menos lo esperaban, cuando salían a su trabajo. Oye. El de repente. Y comenzó el ángel de Dios, de parte de Dios, igual que un faraón, sacar su espada. Y comenzó el Dios entonces a rendir cuentas con lo que lo estaban airando. Que vemos que en el tiempo señalado, cuando llegó el tiempo señalado, comenzó entonces la pestilencia a azotar al pueblo, porque Dios sabe guardar. ¿Cuánto sabe que Dios sabe guardar? Igual que comenzó la ira a caer en el tiempo de Noé, Dios sabe, yo sé que yo tengo que meter en el arca a cuidarlo. Cuando comenzó entonces a caer el fuego y el azufre en Lot, en la tierra de Sodoma y Gomorra, yo sé con los justos que están en los sitios que quieren sacar, porque la ira de Dios no está mezclado, no es para mezclarse con los pueblos de Dios y con el pueblo que no es de Dios. Y esa misma mañana Dios ve el corazón y Él sabe contra quienes son los culpables contra Él. Contra aquellos que estaban enseñando doctrinas de Balán, doctrinas de Jezabel. Contra aquellos practicando el adulterio, fornicación.
contra aquellos no honrando padre y madre, contra aquellos matando con la mente, odio, coraje, ira. Dios conoce el corazón, los tibios. Dios conoce el corazón, que tiene el nombre del que vive, está muerto. Dios conoce. Y comenzó entonces la espada de Dios a salir por todo el pueblo repentinamente. Y entonces hay una pausa en este juicio. Y esta es la parte que más me llamó la atención, especialmente porque estamos celebrando Holy Week. We're celebrating Holy Week, the week that God, just like the text, made death stop. Just like with Pharaoh, it made death stop over those that when he saw the blood. Y vemos que el tiempo, si lee el texto, dice el tiempo señalado. El tiempo señalado en el Antiguo Testamento, literalmente el tiempo de asamblea. Era el tiempo de asamblea que se refiere al tiempo de sacrificio por la mañana y por la tarde. Porque todas las mañanas y todas las tardes se ofrecía un cordero de 1 año sin mancha. Todas las mañanas y todas las tardes se practicaba lo que representaba la gracia, lo que representaba el perdón de Dios toda la mañana y toda la tarde. Eso era el tiempo señalado. Lo que se refiere al tiempo de asamblea. Es lo que se refiere cuando en el Salmo 141 dice: suba la oración delante de ti como incienso y el don de mis manos como ofrenda de la tarde. Era el tiempo de gracia. Y este tiempo ocurría por la mañana, pero tú sabes a qué ocurría este tiempo señalado por la tarde. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se ofrecía el cordero de 1 año sin mancha con propiciación de los pecados del pueblo. ¿Tú quieres adivinar a qué hora Jesucristo murió en la cruz? A las 3 de la tarde. Cuando la pausa ocurre, que cuando el ángel de Jehová, cuando se acerca con la espada y se acerca al juicio de Dios y se encuentra con el cordero, con la sangre del cordero que está siendo sacrificado a las 3 de la tarde, y cuando está viendo lo que representa el perdón y la gracia de Dios, está viendo lo que representa la sentencia de Dios gritado del pueblo, se detuvo. Porque cuando choca el juicio con la gracia y misericordia de Dios, prevalece la misericordia de Dios. Te lo puedo probar. Cuando aquella mujer sometida en adulterio, cuando tenían todo el derecho de apedrearla, que dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como nadie puede tirar la primera piedra, de momento se quedó con ella. Ella merecía juicio, pero vemos que Cristo trajo misericordia y compasión. Le dijo: ¿dónde están tus acusadores? Nadie, pues yo tampoco te acuso. Vete. ¿Y qué dijo? No peques más. Así que en el momento que ese ángel iba entonces a comenzar a ejecutar juicios a Jerusalén, vio el cordero que estaba sobre el altar del holocausto, y cuando vio esa sangre, Cristo Dios dijo: detente. Te tienes que detener, porque 1000 días después, Cristo se levantaría en ese mismo lugar, en ese mismo espacio, en ese mismo tiempo, para quitar los pecados, no necesariamente del pueblo de Israel, pero los pecados del mundo completo. Oh, la misma hora, el mismo sitio. Se detuvo en la era de Arauna. Y en esa era fue que se construyó en el templo. Y en esa era donde estaba el templo, cuando Jesucristo vino para sacrificarse, en ese mismo lugar, en ese mismo espacio. Que cuando se confrontó juicio, la misericordia pudo más. Y yo detente, hubo una pausa. Pero tú no quieres un pausa en tu vida, tú quieres un pare. Yo vengo a hablar del pare, no del pausa, porque muchos dan pausa y play. Dan mucha pausa y play al pecado, pausa y play a los vicios, pausa y play a las adicciones, pausa y play a la ira, pausa y play a la fornicación, pausa y play a adulterio. Pero yo en esta tarde no vengo a predicarte de pausa y play, yo vengo a predicarte de pausa y stop. Hubo una pausa cuando se dio el sacrificio sobre el altar de bronce, y el ángel extendió su mano con la espada para destruir a Jerusalén, y ellos no sabían lo que iba a suceder con ellos. Nadie sabía lo que estaba pasando. Como digo, no había noticias, no había Facebook, no había nada.
Sí, que todo el mundo estaba haciendo su trabajo como todos los días. Y de momento estaba el ángel con la espada listo para ejecutar juicio sobre aquellos que estaban provocando la ira de Dios. Y cuando vieron el cordero, gracias a Dios que estaba el cordero, cuando vieron el cordero y vieron la sangre sobre el altar, dijo: para, detente. Aleluya. Este es el momento de perdón. Este es el momento de gracia. Este es el momento, yo sé que no se lo merecen, pero que bueno que Cristo da su vida y da su perdón a aquellos que no, porque ninguno de nosotros lo merecemos, pero gracias porque Dios lo hace por su pura gracia, para que nadie diga que haga deudor del Señor. Todos nosotros no lo merecemos a este Dios humano. Sí, Señor. Y dice que Jehová se arrepintió. Por esto fue que David dijo: mejor caigo en las manos de Dios, porque en Dios hay misericordia, en Dios hay lástima. Dios me mira mi situación y ve lástima. Aunque fue culpa mía, pero tiene lástima. Por eso dijo: mejor caigo en las manos de Dios. Dice que Jehová se arrepintió, movió a lástima. Literalmente respirar fuerte. La palabra hebrea significa respirar fuerte. Y cuando uno respira fuerte, uno se emociona. Que literalmente estaba transfiriendo unas reacciones a Dios, como si estuviera emocionando con lo que estaba pasando. Emocionando porque un día Jesucristo sería ese Cordero de Dios que no quitaría el pecado a Israel, sino el pecado al mundo. Y le dio y se compadeció por el sufrimiento. Y por esto fue que lo escogió. Y por esto que lo amamos. Por eso le amo y por eso le ama. Porque Dios tiene compasión. Y cuando hay algo operando en tu vida, que aunque tú no sepas, porque nadie en Jerusalén sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Y Dios dijo: para, detente, basta ya. Y eso vengo a predicar en esta tarde. Lo que esté ocurriendo en la tierra, virus corona o no, o virus futuro, si vienen de Dios o no, no lo sé, Dios no lo ha revelado. Y sinceramente no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque solamente me interesa que hay un Dios que lo puede parar. Amén. Eso es lo que a mí me interesa. Si es de Dios o no, si estoy protegido o no, verdaderamente no me interesa. Lo que me interesa es que sirva un Jesucristo que tiene poder. Y si Él dice para, se detiene. Y si se sana, se sana. Y se levanta, se levanta. Y así se pide, tiene vida. Santo. Esa es mi asignación en esta tarde. Sí, Señor. No que se esté moviendo una pestilencia, es que hay uno que lo detiene y lo puede parar con solamente su palabra. Amén. Igual que lo hizo en los tiempos de David, lo hace todavía hoy. Sí, Señor. Jehová se arrepiente. Y Dios le dice al ángel: basta, detente, baja tu brazo, literalmente baja tu brazo. Y el ángel que tiene la espada listo, bajó su brazo. Y hubo una pausa. Y en esta tarde no estoy hablando de la pausa, estoy hablando que Dios tiene el poder de hacerlo parar. Yo no sé qué está operando en tu vida que causa sufrir. Yo no sé qué está operando en tu vida que te causa pecar contra Dios. Yo no sé qué está operando en tu vida que quizás lleva a incitar la ira de Dios. Pero te vengo a decir que Dios tiene poder para hacerlo parar. Con su palabra, el ángel estaba en el monte Moriah. Mira, es que esto está tremendo. En el monte Moriah era el primer altar que construyó Abraham cuando entró a la tierra prometida. En el monte Moriah era cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Que Dios, Jehová diré, yo proveerá. Que entonces Jehová dijo, para, y le proveyó un sustituto en lugar de Isaac. En monte Moriah era el lugar que estaba el ángel, donde se construyó un altar, lo cual entonces significaría la reconciliación con Dios y su ira siendo aplacada. Y en el monte Moriah era el lugar donde Jesucristo se levantaría en una semana como hoy, en un viernes que vamos a conmemorar, que se levantaría también, no solamente para detener la ira, sino para quitar los pecados de toda aquella que se acerca a Él. En el monte Moriah, lugar donde la muerte del ser humano es expiado y para. Paró la muerte en la vida de Isaac, paró la muerte en la vida del pueblo de Jerusalén y paró la muerte en la vida de la humanidad por medio del sacrificio, del sustituto
de Jesucristo. Santo. Y el lugar es importante porque era una era. La era es el lugar donde se pisotea literalmente, fuertemente con pie, donde se separa el grano por medio de los pies del ser humano, por pies de bueyes, y está expuesto a viento para que se lleve la paja. Y ahí en ese lugar es ordenado a construir un altar, un lugar donde se separa el fruto de la paja, un lugar donde hay mucho viento para cuando se utilice lo que se llama el threshing fork, o donde esta palabra me aprendí, el criba como un tridente, que entonces una vez que se pisotea se tira todo para arriba y el viento se lleva la paja. En ese lugar era donde se separaba el fruto, donde se separaba el trigo el trigo del tallo, donde se separaba el trigo de la paja por medio del viento. Ahí Dios dijo, aquí quiere que construya un altar, porque se supone que la iglesia sea una era. Se supone que la iglesia, aquí se levanta un altar, es el lugar donde el Espíritu Santo separa fruto de paja. Hay fruto en ti y el Espíritu Santo está obrando para separar la paja del fruto, separar el fruto que está en ti del talla que está existiendo, y por medio no solamente que solamente te pisotea. Eso no puedo entrar mucho en esto porque entonces estoy toda la tarde hablando de cómo Dios nos hace pasar por experiencia para separar el fruto de la talla que está en nosotros, separar el trigo de la cizaña. Y entonces no solamente eso, dice que es un lugar de mucho viento. Entonces la iglesia es un lugar de mucho viento, donde Dios con su criba espiritual te levanta y entonces separa la paja, separa la gente, separa la televisión, separa el video, separa todo aquello que no da fruto en tu vida y comienza a separar lo que eso es lo que debe ser la iglesia, porque ahí fue que se construyó el altar. Santo. Sobre una era, sobre un lugar donde hay presión, sobre un lugar donde se pisotea para poder separar el trigo de la cizaña, donde se separa la semilla de trigo del tallo donde se halla, donde se quita la paja, donde se quita las amistades. Hay amistades que tienen que quitar, hay asociaciones que porque estorban el fruto. Eso es la iglesia. Esa es la congregación donde Dios se mueve. Ese es el lugar donde Dios tiene que entender que hay fruto en ti. Y Dios tiene que entonces en su pueblo comenzar a separar el fruto en ti del tallo que lleva acompañándote mucho tiempo. Y separarlo. Y usar el viento del Espíritu Santo. Para entonces no solamente separarlo, porque separarlo y dejarlo en mí. No, es separarlo y que se lo lleve el viento. Y así lo que queda es el grano del fruto. Y dice que en los últimos días, dice que como se recoge la cosecha, el trigo de la cizaña, que también hay una cosecha de granos humanos de trigo que va a separar y que va a recoger para ser recolectados. Porque tiene que entender, la paja que uno permite en su vida no sirve. Lo que sirve para ser quemado no sirve delante de Dios. No puedo entrar mucho en esto porque entonces no termino, pero no sirve. Pero lo que tú tienes que entender, que el altar fue construido en un lugar de separación. Diga conmigo, separación. Si no me entendiste en español, dilo en inglés, separation. Es un lugar de separación. Aún ahora mismo Dios está separando. Aún ahora mismo hay fruto en ti. Ahora mismo que estoy hablando, Dios está separando. Está separando en la mente, en el corazón, en el espíritu. Está operando separando porque está extrayendo el grano y lo está separando y quiere usar su Espíritu Santo para que se lo lleve. Para que se lo lleve el viento y no regrese más a tu vida. Y el juicio pasa de pausa a pare. Sí, Señor. Porque no quiere que pause para regresar al play. Porque uno pausan y play, pausan y play. Pero Jesucristo vino para que pause, no solamente pause, pausa y pare lo que le provoque. Porque nadie quiere una vida de pausa y play. Es un ciclo constante de pausa y play. De que pausa y regresa para atrás. De que pausa y regreso para el vicio. De que pausa y regreso a las adicciones. De que pausa y regreso a la ira. De que pausa y regreso a la delincuencia. De que pausa, hay un ciclo. Y ese ciclo Dios no quiere que pause y play. Dios quiere que pause y pare. Y para eso vino nuestro Señor. Y termino
David vio al ángel que estaba destruyendo el pueblo y comienza a hacer lo que todo líder de Dios comienza a hacer. Comienza a interceder. Comienza a interceder por el pueblo. Dice: Señor, que la ira caiga sobre mí. Y muchas veces el líder no eres tú, porque tú no sabes lo que ocurre en la vida de la gente del pueblo. Porque ella había pedido perdón y se había arrepentido de lo que él había hecho. Pero él no está llamado a ser Cordero de Dios, es Jesucristo. Y líder, tú no estás llamado a ser Cordera de Dios, es Jesucristo. Y muchas veces tú no sabes lo que ocurre en la vida privada del pueblo. Tú no sabes. It was going to be a rough ride. Tú no sabes lo que ocurre a puerta cerrada en la vida del pueblo. Así que no te lo eches mucho encima, porque tú lo único que puedes ser responsable es por tú mismo, es por tú misma delante de Dios. Porque cada uno pagará y rendirá cuenta a Dios. Nadie paga por los pecados de otros, solamente Jesucristo. Nadie paga los pecados de otros. Cada uno va a rendir cuenta por su propio pecado. No que mami sea cristiana, no que Titi sea cristiana, no que abuelo sea cristiano, es que tú seas cristiano. No es que ellos ceden al consejo de Dios, es que tú cedes al consejo de Dios, es que tú cedes al gobierno de Dios. Así que no te lo echo mucho encima. Como dice el Señor, que caiga sobre mí. No. Cada uno aquí va a pagar por su propia conquista. Todos nosotros rendimos cuentas a Dios, sea para bien o sea para mal. Pero algo quiero llamar la atención. Es que si la pestilencia no lo llegó, si la pestilencia no lo tocó, implica que no es que uno esté disfrutando, gracias Señor, me papó por encima, sino que es tiempo de interceder. Si tienes salud, es para interceder. Si la pestilencia no te tocó, es para interceder. Si disfrutas de una pausa de tu vida, es para interceder. No necesariamente para sentarse, sino es para interceder. Aleluya, así mismo. Así que vemos que él vio al ángel y dijo: bueno, ok, gracias a Dios, paró, pues es tiempo de interceder, no es tiempo de cerrar, oh, gracias Señor que paró, no, gracias que paró, y voy a usar entonces mi salud para interceder por los demás, mi salud por aquellos que están caídos, mi salud por aquellos que están sufriendo, mi salud por aquellos que todavía están bajo la ira de Dios. Comenzar a interceder, ese es el corazón de un líder. Mi alma te alaba, Jesús. Que aunque no fue afectado, que aunque experimentó una pausa, usó su salud en medio de la pestilencia para interceder a Dios. Sí, Señor. Y en medio de cómo ocurre la pausa al Padre, es por medio del altar. Jehová entonces envía por medio de Gad que levante un altar donde está el ángel detenido en la era de Arauna. El altar es un lugar de comunión. El altar es un lugar de reunión. El altar es un lugar donde tú ofreces ofrendas y sacrificios aceptables a Dios. El altar entonces es una actitud, es de uno expresa sometimiento, de uno expresa reconocimiento, de uno expresa honra al Dios en nuestra vida. Ese es el altar. No tiene que necesariamente ser una era, puede ser en un cuarto, puede ser en el garaje, puede ser en el carro, puede ser donde sea, pero es el lugar donde tú te juntas con Dios, y ese es el lugar donde tú levantas un altar. Ese es el lugar donde ocurre el Padre en tu vida, donde ocurre el Padre lo que está ocurriendo en tu mente, en tu corazón, tu espíritu. Por la razón que tiene actividad es porque no has ido al altar. Por la razón que tiene actividad es porque no has levantado el altar. Por la razón que todavía el miedo está activado, por la angustia está activada, por eso la ansiedad está activada, la tristeza está activada. Todo lo que esté activado que Dios no quiere en nuestra vida, por la razón que todavía está activado, es porque no has ido al altar. El lugar de comunión con Dios, el lugar de interacción con Dios, el lugar donde tú te ofreces a Dios y dices: Dios, tú eres el Dios de mi vida, te entrego mi vida, porque en el altar siempre había un sacrificio, pero este sacrificio no eres tú eres el sacrificio vivo de Dios. Dice: Señor, toma mi vida sin dejar nada atrás, sin dejar la lengua bochinchera atrás, sin dejar el corazón fornicario atrás, sin dejar nada atrás. Señor, tómalo todo. El problema es que entregamos una parte y la otra no. Y Dios lo quiere todo, porque Dios en la cruz se entregó todo. Sí, Señor. Cuando salió su sangre, salió toda. Sí, Señor. Así que es por eso que no para. No para porque no lo has sacrificado todo, no lo has presentado todo. Has dejado algo atrás. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi mente, pero esta actitud no te la entrego. Esta ira no te la entrego.
Este coraje no te lo entrego. Esta pornografía no te la entrego. Hay una cosa que no te la entrego. Y por eso que no para. Por eso puede pausar, pero no para. Para cuando vayas al altar de Dios y le entregues todo. Sí, Señor. La lengua, las manos, los ojos, los pies, todo tu ser. Te ha entregado a Dios, Señor, es tuyo. Y esa es la ofrenda aceptable que Cristo quiere ver en el altar. Yes. Cuando te presentes. Aleluya. Por eso Dios dice para. Porque el altar representa reconciliación. Y eso es lo que Dios busca. Dios no se complace en la destrucción de su creación. Dios no se complace en la muerte del pecador. Antes más se complace en la reconciliación con Él. Y eso es lo que el altar representa. Ahí es que para. Más nadie lo va a poder parar. El psicólogo no va a poder parar, el psiquiatra no va a poder parar, la pastilla no va a poder parar. Solamente una pausa, ese es el problema. Pausa. Te toma el licor, hay una pausa, se va el licor y vuelve play. Te toma la droga, hay una pausa, se va el efecto de la droga, vuelve y play. Tiene relaciones, se va el efecto, se van las relaciones, vuelve y play. Y hasta que uno no vaya al altar de Dios y diga, Señor, tómalo todo, tal y como yo estoy, con las ataduras, las cadenas, todo lo que yo estoy, te entrego todo, lengua, mente, corazón, todo, mi Señor, crianza, costumbre, tradiciones, todo, no va a haber un pare. Y se acerca Arauna para comprar la era, no solamente la era, pero el terreno todo para construir un altar a Jehová. Arauna, en el 1 Crónicas capítulo 21, dice que él vio el ángel también. Si lee el mismo relato en Crónicas, David vio el ángel y Arauna vio el ángel también. Estaba con sus 4 hijos trabajando, trillando, y sus 4 hijos salieron a huir. Imagínate tú estás trabajando con tus hijos y aparece un ángel con una espada. Primero con la espada así, ojo, y después con la espada así. Y los hijos arrancaron a huir, dejaron al papá solo. Los negros, no estoy bromeando, lo dejaron solo. Y por eso por eso Dios lo prometió que lo viera, para que se preparara, porque David venía a comprar y él sabía por qué. Porque estaba viendo, el mismo ángel estaba viendo a David. Y David se le acerca y dice, te lo vengo a comprar. Te lo vengo a comprar para edificar el altar y para que cese la mortandad en el pueblo. Y se lo ofrece de gratis, no barato, pero gratis, porque todo lo que él tenía ahí funcionaba, todo lo que él tenía lo podía vender, todo lo que él tenía ahí tenía valor, los bueyes tenían valor porque estaban trillando, el yugo tenía valor, everything he had there was of value, everything was valuable. Everyone would look at those oxen and say, those are good oxen, those are working oxen. They would look at the yoke, that's a good yoke, that's everything, the instrument you use for the wheat, it's good, everything was good, todo era valor. Por eso lo estaba usando para trabajar. Todo tenía valor y se lo ofreció de gratis. Y David dice, no, yo no te lo voy a coger de gratis. Una razón es por qué, porque ya David tiene historia de maltrato con emigrantes. De mucho cuidado tomando ventaja de los emigrantes. A Urías Eteo le tomó la mujer. Porque ya es Urías, el de Judá, amor, no le toma a la mujer. Pero como era extranjero, debe tomarle la mujer. Porque si llega a ser de Judá, amor, no se lo toma. Si llega a ser de Benjamín, amor, no se lo toma. Pero como era extranjero, tomóse mujer. Acabamos de leer con los gabonitas, porque Saúl maltrató a los gabonitas y rompió el tratado que tenía con ellos, pasaron sequía. Así que él ya tiene historia, eso, no voy a maltratar a la gente, te voy a tratar bien, vengo a comprártelo, a hacerte un buen negocio, una buena oferta por lo tuyo. Ten mucho cuidado, te voy a tratar de todo. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero ten mucho cuidado, tomar ventajas del extranjero en nuestras tierras. De no dar una buena oferta por lo que tienes en la venta. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y después, porque ya vimos que provoca la ira de Dios cuando uno toma ventaja de un extranjero. Lo provocó con Elías Suteo, lo provocó con los gabonitas y él no iba a provocarlo con el jebusita. Dice que no te voy a ofrecer a Jehová que no me cueste. Esa es la actitud
cuando uno da su tiempo, su talento y su tesoro al Señor, es la actitud. Y muchas veces no para por la actitud. Porque la actitud del Señor, después que no me incomode, yo te doy tu tiempo, talento y tesoro. Después que no me afecte o mi confort, te doy mi tiempo, talento y tesoro. Después que no sufra, te doy mi tiempo, talento y tesoro. Después que no sacrifique, te doy mi tiempo, talento y tesoro. Después que no me valga, porque yo no te voy a ofrendar lo que voy a comprar de una mesa, porque eso me cuesta. El sofá que yo voy a comprar no te lo voy a dar, el dinero, eso me cuesta. Y David dijo, de mi bolsillo yo no voy a dar a nada a Dios que no tenga valor en el mercado. Si no tiene valor en el mercado, no se lo voy a ofrecer. No voy a ofrecerle una porquería que nadie quiere comprar. Le voy a ofrecer algo que todo el mundo quiere. Todo el mundo ve estos bueyes, todo esto, y todo el mundo lo quiere. Y es una actitud, esa es la actitud de Caín y Abel. El asunto no es que se ven ovejas, habían productos o frutos. El asunto es que la actitud de Abel fue, Señor, te voy a dar la oveja más para ti. Y Caín dijo, te voy a dar lo de la china, lo que sea, lo que sobre, pero me voy a quedar con la gordita porque esa me la como yo. Porque eso me vale. Y lo que vale, lo guardo para mí. Y mientras está esa actitud, no va a parar. No va a parar. No va a parar nada. No se trata necesariamente de lo que tú das, es la actitud. La viuda lo que dio fue menos de 1 centavo, pero es la actitud. El fariseo daba lo que sobraba, lo que sabía que no duele. De su tiempo, no estoy hablando de dinero, no te enfoques en el dinero porque no es todo el dinero. Es del tiempo, es del talento, es del ejercicio de tus dones, que no lo ejercitas simplemente cuando es cómodo, se ejercita también cuando es incómodo. Se ejercitan los dones, no solamente cuando no te cueste, sino ejercitan los dones cuando te cueste. Y tú quieres que las cosas paren con esa actitud. Ahora digo yo, no aquí, yo hablo a la gente, alguien por allá o alguien por allá. Tú quieres que las cosas paren con esa actitud. You want things to stop with that attitude? When you serve God with the leftovers? When as long as it's not uncomfortable for me, I will serve you. As long as it's not inconvenient to me, I'm going to serve you. And you want something to stop? Come on now. You're insane. You've gone crazy. It's going to stop when you are a living sacrifice, when you turn it all over to God. You say, God, it's all yours anyway. I came with nothing in this world. I'm going to go with nothing. Yes. So if you need it, it's yours. It's yours anyway. Es una actitud. Y esa es la actitud que se acerca al altar. Esa es la actitud que se acerca a comunión. Muchos están orando y están orando después que sea conveniente, sin entregarlo todo. Y yo te estoy diciendo de parte del Señor en esta tarde que va a parar cuando, número uno, te acerques a su altar, te acerques a ese momento de comunión y te acerques con la actitud correcta. Porque Jesucristo lo dijo, ya voy a terminar, Jesucristo lo dijo, si tú vienes a ofrendarme con una actitud correcta, que tienes coraje con tu hermano, odio con tu hermano, odio con alguien, coraje con alguien, ira con alguien, déjalo ahí porque te sirve para nada. Mejor vete y reconcíliate y después me lo trae, dice el Señor. Oye. Es la actitud y con eso es que para. En el altar, porque el mensaje de esta tarde, ¿dónde Dios dice para? Dios dice para en su altar. Dios dice para en su momento de reunión. Dios dice para cuando se viene con la actitud correcta como David. Yo no voy a darle a Dios lo que nadie no me cueste a mí. Estos ciclos yo puedo usarlos por otra cosa, comprarme más caballos, más carroza, una casa de verano, pero como tiene Dios envuelto para ti, Dios, lo voy a comprar para este terreno, para que como tú me has ordenado, a que sí lo hago. Para que no solamente se levante un altar, que en este lugar se levante un templo, como se hizo donde estuvo Cristo mismo enseñando.
Así que se edifica un altar, se ofrece sacrificios y ofrendas, y dice la palabra que Jehová oyó las súplicas de David y de la tierra, y ese es el lugar que paró la pestilencia, cesó, paró la plaga. En Primera Crónica dice que no hubo lighter, no hace falta lighter. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando prepararon, cogieron, entonces compró los bueyes, compró el trillar, compró el yugo, sacrificaron los bueyes, y dice, ¿por dónde salió el fuego? Dice en Primera Crónica 21 que el fuego descendió del cielo. Aleluya. Antes de que descendiera con Elías, ya como David dice que descendió fuego del cielo y encendió, demostrando que Dios tomaba placer en ese sacrificio. Y no te digo yo, por eso es que para, porque fuego desciende sobre tu vida. Y tú no lo sabes, no digo fuego te va a caer, estoy hablando de fuego. Estoy hablando de que cuando tú te metes en el altar de Dios, cuando te metes en la comunión con Dios y comienzas tú a derramarte, y el Espíritu Santo dice que no digo que desciende fuego sobre tu vida. Y por eso es que para, porque consume todo lo que te está haciendo sufrir, consume todo lo que te está angustiando, consume todo lo que te está causando ansiedad, porque el fuego de Dios comienza a consumir todo aquello que Dios no quiere en nuestras vidas. Señor. Descendió fuego de Dios. El lugar donde Dios se para es en su altar. Cuando te acercas con un sacrificio vivo, sin dejar nada atrás, con la actitud correcta, y para. Yo no sé qué ha venido operando en tu vida, pero Cristo tiene poder de pararlo. Yo no sé qué estamos viendo hoy, qué veremos en el futuro, pero lo que sí te vengo a decir de parte del Señor, que Cristo tiene poder para que pare. Sí, Señor. Lo que hace falta es pueblo que interceda. Y si tienes salud, no es para que disfrutes, ¡ay, qué bueno! Dice que pestilencia que huele día, ni nada de noche, qué bueno. Si te estás guardando con salud, es para que tú intercedas, igual que David. Señor. Para que interceda. Santo. Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Sí, Señor. Gracias, Padre. Y si alguna pestilencia llegó y no hubo tiempo, ahora es el tiempo de arrepentimiento. Ahora es el tiempo de arreglarse con Dios. Porque de repente llegó la pestilencia en la vida del pueblo y no le dio tiempo. Si hay algo que está provocando la ira de Dios, si hay algo que está provocando el desagrado de Dios, ahora es el tiempo de arrepentimiento. Dice que si hay algo que necesita que pare, Dios está aquí. Igual que Dios sabía quiénes estaban provocando la ira, etc., Dios sabe las cosas que estén operando en tu vida y mi vida, que necesita que pare. Oremos. Padre, te doy gracias, mi Señor.